Bueno, no vamos a demorarnos más y vamos a orar y comenzar. ¿Qué les parece? Amoroso Padre, estos momentos cuando nos juntamos son preciosos para nosotros, Señor, el poder unirnos a través de la distancia, compartir momentos gratos, Señor, estudiar tu palabra, escuchar tu voz, hablándonos, guiándonos, enseñándonos. Queremos, Señor, en estos momentos pedirte de que tú seas el que nos guíes en el estudio, nos guíes a la verdad, nos muestres, Señor, tu voluntad, que Señor, nos convenzas de pecado, que tú seas, Señor, el que nos muestre personalmente las áreas en las cuales hemos de arrepentirnos, hemos de crecer, cambiar, para que así podamos, Señor, caminar contigo en toda la luz que poseemos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis 18. Muy bien, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, este versículo es el cumplimiento del capítulo 60 de Isaías, donde se nos muestra que viene un periodo de gran oscuridad sobre la tierra, y es el periodo que estamos viviendo, se está poniendo muy oscuro. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, Dios, por un breve momento, va a permitir que la luz del Evangelio brille en todo su fulgor, en toda la tierra. En toda la tierra. La tierra va a ser iluminada por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es una revelación de su carácter. Y la revelación del carácter va a ser en el pueblo de Dios, en sus hijos. Va a ser una revelación. La última predicación del Evangelio, dice la hermana White, no es tanto por argumentos, los argumentos ya han sido presentados, sino que va a ser una predicación verbal, pero va a ser con el poder de una vida en la semejanza de Jesús. El pueblo de Dios va a tener poder ilimitado en esos momentos porque va a haber una santidad profunda, una obediencia total. Y cuando Dios tiene un pueblo así, Él se manifiesta, los muertos van a ser resucitados, van a haber grandes milagros, gran manifestación, y a la misma vez va a estar en el otro lado exactamente otro poder también, que va a ser milagros y señales mentirosas. Así que vemos ahí en el versículo 2, dice, mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti amanecerá Jehová. Así que Jehová va a ser manifestado en nuestras vidas. La gente va a ver a Cristo en nosotros. Y dice, sobre ti será vista su gloria. La gloria de Él nuevamente es el carácter. Esa es la manifestación final, la gloria que va a circunnavegar el mundo, que todos lados esta revelación de Cristo va a llegar a cada ser humano. Todo ser humano va a ser iluminado por la gloria de Dios. Y miren la respuesta, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así que viene un momento glorioso, una manifestación de la gloria que va a revolucionar el mundo. Dice que las naciones, los reyes caminarán bajo la luz de esta. Entonces, no, yo pienso que no tenemos una, una vislumbre de la magnitud de aquella última predicación del Evangelio.
El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, que este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin a todas las naciones. Mateo 24. Y en Mateo 28, el versículo 19, cuando el Señor Jesús dio la orden de su pueblo, en el versículo 18 del capítulo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la labor, ese es el objetivo de la predicación del Evangelio, el hacer discípulos de todas las naciones, todas las gentes. Ese es lo que el Señor desea, es que todo ser humano llegase a ser hijo suyo y que todas las naciones se convirtiesen. Entonces, finalmente eso se cumple en Apocalipsis 18. El apóstol Juan vio la predicación de los tres ángeles llegando a todo el mundo. En el capítulo 14, en el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, eso, en un lado vemos cómo la oscuridad va a cubrir la tierra. Cuando se levanta el papado, la ley dominical, los engaños mentirosos que van a ocurrir con todo lo que está ocurriendo, como estudiamos, el que se da a beber el vino de la fornicación de Babilonia al mundo, el mundo queda emborrachado, incapacitado para discernir entre la verdad y el error. Pero Dios entonces da la oportunidad, Él interviene milagrosamente a través de la lluvia tardía y despierta nuevamente la capacidad del mundo de realizar entre la verdad y el error, y va a haber un gran despertar religioso. Recuerden que junto a de esto ocurre un despertar religioso falso, hay un revivimiento falso. Así que la última batalla se lleva entre ellos, pero cuando sea derramado el Espíritu va a ser tan la manifestación que las naciones despertarán y el pueblo de Dios va a salir de Babilonia por millones. Entonces ahí cuando viene Satanás se va a manifestar para detener el movimiento, va a aparecer como Jesús y le va a dar ímpetu al movimiento de la marca de la bestia del domingo, declarando de que Él cambió el día. Entonces, esos son los últimos momentos de gracia para el mundo. Cómo la extensión, la cantidad, el impacto que va a tener, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. Ya vimos eso de que los reyes de la tierra andarán a la luz. Dice en Mateo capítulo 10, dice versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces ese es el propósito de Dios. Siempre ha deseado eso, que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Y esto va a ser una revelación tal como nunca ha habido en este mundo. Va a haber mucho más poder que en el día del Pentecostés, porque el evangelio va a ser proclamado muy rápidamente a todo el mundo. En el día de los apóstoles tomó años para que el evangelio llegase a todo el mundo. Aquí no va a tomar años, va a tomar meses para que se derrame la luz sobre todo el mundo. Y por supuesto va a haber un movimiento que va a contrarrestar esto, porque dice en Mateo capítulo 24, en el versículo 9, el Señor Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Entonces viene la gran división entre ambos pueblos, los que van aceptando el mensaje, los que lo van recibiendo, la luz llega, va a estar en las cortes, va a ser debatida en los, ¿cómo se llama? En las casas de gobierno, los políticos, todo, la luz va a llegar a todos lados, todos lados. Van a haber hijos de Dios que van a ser llevados a testificar a distintas áreas para que llegue a todos lados y el pueblo de Dios eventualmente va a ser odiado. Cuando se haga la división entre los que aceptan y los que rechazan, entonces va a haber un odio paupérrimo y el pueblo de Dios va a ser echado entonces a tribulación, am, y seremos aborrecidos por todos por causa del nombre de Cristo. El nombre es su gloria, es su carácter. Así que esta luz que brilla maravillosamente, eventualmente se va a apagar, el mundo va a quedar en total oscuridad, solamente el pueblo de Dios va a permanecer en luz y la oscuridad va a tratar de tragar la luz, destruirla. Y ahí es cuando viene el tiempo de gran angustia para el pueblo de Dios. El capítulo 24, el versículo 14 también nos dice, ¿no? De que se predica el evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y el versículo 15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, la abominación desoladora es el movimiento, es el papado levantándose para destruir a aquellos que se oponen a la ley dominical. Entonces, la predicación del Evangelio, esta gran luz que viene, que va a ser derramada sobre el mundo, entonces trae como consecuencia la persecución y destrucción. Dice luego, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, el resultado del gran reavivamiento, que el mundo nunca ha visto antes, va a ser que el mundo entero va a quedar iluminado por la gloria de Dios, el Evangelio y el mensaje de los tres ángeles va a alcanzar a todo ser humano, a cada persona, y todo ser humano tendrá la oportunidad de inteligentemente, bajo la convicción del Espíritu Santo, hacer una decisión en favor o en contra, escoger servir a Dios o someterse a la autoridad humana. Por supuesto, en el otro lado, la presión va a ser terrible, la presión para someterse a, ya lo hemos experimentado, pero durante la ley dominical la presión va a ser mucho más fuerte, porque no van a haber excepciones, mucho más fuerte. Se va a quitar la oportunidad de comprar, de vender, todo privilegio de ciudadano se va a quitar y el pueblo de Dios va a quedar totalmente marcado y eventualmente el mundo va a decretarlo digno de muerte. Muy bien, vamos de vuelta al capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El otro ángel es el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía. El ángel, por supuesto, es siempre el pueblo de Dios, representa al pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Entonces, no es otro movimiento, sino que es simplemente Dios interviniendo en la realidad del pueblo de Dios que hasta este punto ha estado dormido, ha estado muerto, y Dios resucita a su pueblo, lo reaviva, lo llena de su espíritu a través de la doble experiencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y entonces le da el poder de la gloria de Cristo para la proclamación, la última proclamación del Evangelio. Versículo 2.
y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces aquí tenemos en el libro de Apocalipsis se nos presenta a Babilonia en su historia, el catolicismo, que es el cristianismo que se paganizó durante la Edad Media, cayó y no se le concede oportunidad de arrepentirse. A pesar de que Dios la llamó al arrepentimiento, ella no se arrepiente y pasa el tiempo en la cual no puede arrepentirse. Eso está en, la, ah, en el mensaje de, de las 7 iglesias. Luego viene la proclamación de la caída de Babilonia en el año 1843, 1844, cuando Babilonia ahora tenía añadida a ella la caída de las iglesias protestantes por el rechazo del mensaje y el rechazo del pueblo de Dios. Y ahora entonces viene una última caída de Babilonia y hay y la Babilonia es universal aquí y esta Babilonia es la Babilonia final en la cual se ha unido todas las religiones paganas bajo el título del espiritismo. Entonces el pueblo de Dios va a proclamar y revelar los pecados de Babilonia. Miren, dice que Babilonia se ha hecho habitación o guarida de demonios y de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces Babilonia ha quedado totalmente poseída por malos espíritus. Como ya lo vimos, el pueblo de Dios está lleno del Espíritu de Dios. El pueblo de Dios ha llegado a su madurez. Babilonia también ha llegado a su madurez. El mundo queda totalmente poseído por malos espíritus. Los seres humanos, dice Managuay, van a ser una mezcla de demonio y ser humano. Entonces el mundo entero queda dividido en dos grupos. El mundo entero ha madurado. Por eso Apocalipsis capítulo 14 nos presenta las dos cosechas, la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Y una cosecha ocurre tan solo cuando el producto está maduro. Entonces aquí nuevamente se muestra la madurez de rebelión en Babilonia, la rebelión bajo la iluminación del Espíritu Santo que el mundo ha tenido. Babilonia ha obstinadamente rechazado la luz, la verdad, y en ello han rechazado a Cristo y ahora quedan totalmente vacíos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se retira de Babilonia, finalmente cuando acaba la gracia. Entonces se proclama, el pueblo de Dios va a proclamar un mensaje que corta, van a ser proclamados los pecados de Babilonia. Ahora no se ve eso popular entre la iglesia, el predicar de la marca de la bestia, el identificar a la bestia, al papado, al protestantismo caído. No es políticamente correcto en la iglesia ahora, tristemente. Pero cuando el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, no va a haber quien calle. El Evangelio va a ser proclamado, salvación en Cristo, como nos muestra la transformación, la victoria que es otorgada en Cristo Jesús. Pero el mensaje de los 3 ángeles va a volver a ser proclamado, porque el mensaje de los 3 ángeles es lo que le advierte al mundo en cuanto a la marca de la bestia, en cuanto a su nombre, en cuanto a la autoridad. Va a revelar quién es Babilonia, el mensaje segundo. Y el mensaje, el cuarto ángel, añade poder y añade detalles que no fueron dados en el mensaje de los 3 ángeles. Porque el mensaje del cuarto ángel es proclamado en un contexto histórico, cuando Babilonia ha llegado a su total madurez y se ha vuelto totalmente poseída por malos espíritus. Entonces va a haber una revelación universal de esto para que el mundo pueda despertar, ver el engaño y conocer la verdad. Entonces el mensaje del primer ángel es la proclamación del temor de Dios, el darle gloria, el tener una vida de acuerdo a su voluntad de obediencia.
el llamado al juicio de Dios y el adorar a Dios, que ahí va incluido la realidad de la ley de Dios y del sábado. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia y el tercer ángel la marca de la bestia y todo eso y las consecuencias de ello. Eso va a ser repetido durante la proclamación del cuarto ángel. Pero va a ser esta vez ahora un mensaje universal y unificado. El pueblo de Dios va a estar totalmente unificado. Se va a presentar un frente unido al enemigo. Esto es el tiempo este es el tiempo del cual Satanás tiene terror. Él ha planeado y ha tratado con todas sus fuerzas de detener esta, este reavivamiento dentro del pueblo de Dios, porque él sabe de que cuando eso ocurra, su tiempo llegó a su fin. Muy bien, entonces versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y luego el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no es para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que hay un llamado directo al pueblo de Dios que aún se encuentra en Babilonia. Y la hermana White dice que la gran mayor parte del pueblo de Dios todavía está en Babilonia. Va a ocurrir en estas horas, va a ocurrir un movimiento en dos direcciones. Compañía tras compañía del pueblo de Dios se va a unir a Babilonia. Y de Babilonia van a salir muchísimos que se van a unir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser zarandeado terriblemente durante estas horas, porque se levanta persecución. Así que hay varios movimientos que ocurren contiguos en estos momentos. El gran reavivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Juntamente hay un reavivamiento falso que está ocurriendo, que viene de abajo de Satanás. El pueblo de Dios está siendo sellado. Viene persecución, está el asunto de la marca de la bestia. Así que hay varias cosas que se están cumpliendo en conjunto. Y el pueblo de Dios que no sea sellado, porque no se han sometido al poder del Espíritu Santo, no han permitido que el Señor los transforme, que les dé victoria, ah, van a recibir la marca de la bestia, se van a unir a Babilonia. Tristemente, van a haber muchos de nosotros, muchos entre nosotros, que van a dejar al pueblo y se van a unir a Babilonia. Ahora, que se unan a Babilonia no quiere decir de que ellos van a dejar de llamarse adventistas del séptimo día. Yo pienso que la gran mayoría van a excusar lo que hacen por la necesidad y las circunstancias que están pasando. Se van a presentar excusas para la desobediencia, como siempre se hace. Y tristemente, muchos van a caer en aquello. ¿Cómo el Señor va a permitir que me muera de hambre? No puedo comprar ni vender, tengo hijos que alimentar. ¿Cómo el Señor no me va a dejar trabajar? Y así se van a usar argumentos racionales para permitir la desobediencia. Y a todo nivel de la iglesia, a todo nivel de la iglesia. Van a ver cómo se llama, líderes fieles y líderes infieles. Van a haber líderes que van a vender al pueblo de Dios. Van a haber infiltrados que van a trabajar para destruir la fidelidad del pueblo de Dios y llevarlos a la desobediencia. Siempre lo ha habido. Cuando uno va a los países comunistas, los hermanos cuentan las historias de los pastores que se vendieron al comunismo y trabajaban como informantes, líderes. En Polonia, por ejemplo, hubo un presidente de la Unión Polaca que por años, por décadas, él fue el único presidente y trabajaba directamente con el comunismo y gobernó la iglesia con un poder autoritario durante esas épocas. Así que hemos de esperar fidelidad y infidelidad a todos niveles, a todos los niveles. Aquellas partes de nuestra organización que se vendan
al sistema, que se entreguen para cooperar, entonces se les va a permitir continuar abiertas los hospitales, las compañías de comida que tenemos, todas aquellas instituciones que tenemos, las iglesias que se sometan, ellos van a poder continuar con el nombre y seguir pareciendo como que son fieles. Eso siempre ha ocurrido. Van a seguir con sus cultos y todo aquello, pero el pueblo de Dios fiel va a ser perseguido, se le va a quitar todo, van a tener que irse a desaparecer en sus cultos públicos porque si no van a ser muertos y así. Entonces va a haber gran confusión dentro del pueblo y va a llegar la hora en que va a quedar dividido claramente entre fiel e infiel. Lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a Cristo y ser fieles ahora. Ahora tenemos que aprender a ser fieles. Ahora tenemos que aprender a caminar con el Señor de acuerdo a la luz que tenemos en todo aspecto. Am, Muy bien, entonces oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Así que viene va a ser como una ola de maremoto que va a salir de Babilonia. Miles, millones de millones de hijos de Dios que han estado en la oscuridad de Babilonia, pero que aman al Señor, que lo han obedecido de acuerdo a la luz que tienen, que han caminado en la luz que poseen, aunque sea una luz pequeñita, en todos los sistemas religiosos, de fe, de filosofía. Hay personas honestas que han seguido y han creído de acuerdo a lo que ellos, a la luz que ellos poseen. Van a salir. Cuando la gran luz llegue y ellos vean la verdad, van a ver líderes políticos, primeros ministros, jueces, a todo nivel, van a ver gente que va a salir, van a quebrar los lazos que los han atado y se van a unir al pueblo de Dios y van a estar dispuestos a padecer con el pueblo de Dios a lo que viene. Y por supuesto, como resultado viene la gran persecución y muchos, la gran mayoría de aquel pueblo, entonces van a morir como mártires, o iremos a morir como mártires. Si el Señor nos permite vivir en aquellas horas, vamos a morir como mártires, si es que no somos escogidos por el Señor para ser parte de los 144.000. Los 144.000 son los únicos que van a permanecer vivos y van a cursar entonces, cuando se cierre la gracia, ellos van a entrar en el tiempo de la gran tribulación. Y no, Satanás no los va a poder destruir. Ellos son, ellos son los que mantienen la presencia del reino de Dios en la tierra y son los que destruyen al reino de Satanás por su presencia. Satanás no puede destruirlos. Y él sabe de que si no los puede destruir, entonces él es conquistado. Va a hacer todo lo posible por destruir a los 144.000, pero es imposible. Una vez que ya están sellados, cuando el sello se pone, es imposible que mueran. Dice, muy bien, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso nos muestra que este movimiento ocurre un corto tiempo antes del cierre de la gracia, porque se mencionan las plagas. Ah, una vez que el pueblo de Dios de Babilonia sale y se une a su pueblo y son sellados, entonces, una vez que eso, la última persona que salga de Babilonia se une a su pueblo, entonces se cierra la gracia, porque ya no hay más. El mundo ha hecho su decisión. Todo ser humano va a haber hecho su decisión. Unos han recibido la marca de la bestia, quedan sellados bajo ese poder y poseídos por malos espíritus. Tienen el carácter de la bestia y los otros se han unido a Dios, han sido sellados por su espíritu y han sido obedientes. Entonces ahora quedan totalmente sellados. Se acaba el tiempo de la gracia. Ya no hay propósito en la intercesión de Cristo. Cristo intercede por su pueblo para su salvación, pero cuando ya se acaba la salvación, porque todos han tomado su lado, entonces se cierra el tiempo de la gracia. Cristo cesa de interceder por el mundo. Cristo no cesa de estar con su pueblo. El Espíritu Santo se retira del mundo, pero no de la iglesia, no del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es dejado solo.
Si vamos al libro de Números, capítulo 31, encontramos de cuando los 12,000 que fueron escogidos de Israel, que son la historia que está como fundamento de los 144,000 en Apocalipsis. Dice en el capítulo 31, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Se acuerdan de la historia en capítulo 22 al 25? Que Madián atacó a Israel contratando a Balaam, y Balaam le enseñó a Madián cómo a llevar al pueblo de Israel a la apostasía. Entonces diseñaron el plan de que las prostitutas del culto de Balaam, sí, de Balaam, entraran al campamento, infiltrasen el campamento, especialmente a los líderes, y los llevasen a la adoración de Baal peor. Entonces dice, ahora viene el ataque, viene la venganza. Y dice, después recogido de tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así que no todos iban a ir a la guerra, solamente 1,000 de cada uno. Entonces la historia es igual. Estos 12,000 iban a representar a todo Israel en la última batalla. Esta es la batalla del Armagedón en Apocalipsis, cuando viene la venganza de Dios contra los poderes de Satanás que atacaron a su pueblo. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y fíjense con quién van. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en su mano para tocar. Entonces ahí está. Finés va a la guerra. ¿Quién es Finés? Él era el sumo sacerdote, pues. Él representa a Cristo en esa historia. Así que el pueblo de Dios, los 144,000 van a la guerra y van acompañados por Cristo. Cristo va con ellos en la presencia de su espíritu, por supuesto. Y en el libro de Daniel, el capítulo 3, encontramos que cuando el pueblo de Dios es echado en el fuego, representando el tiempo de gran angustia, Cristo Jesús aparece al lado de ellos para acompañarlos y sostenerlos en la experiencia. Así que el pueblo de Dios no es dejado solo. Nunca, nunca. El Señor nos prometió que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu Santo se retira del mundo, el mundo queda sin Espíritu Santo. Y dice el Antiguo Testamento de que va a venir un hambre. Se cierra la gracia, Espíritu Santo se retira y va a venir un hambre en el mundo por escuchar palabra de Dios, pero no va a haber quien les predique. Se acabó. Se acabó. Dice que van a recorrer el mundo, van a ir de mar a mar, buscando a alguien que les hable de la palabra de Dios. No va a haber quien predique. Se acabó. Es el Señor el que inspira la predicación de su palabra. Si hay un fin de tiempo de gracia, entre adventistas se enseña como que no hubiese fin de tiempo de gracia, que vamos a seguir hasta que Cristo venga, que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. El pueblo de Dios que no aprendió a dejar de pecar, cuando se cierre la gracia, se pierden. Se van a unir a Babilonia, van a recibir la marca de la bestia. En el libro de Mateo, el Señor Jesús nos habla del fin del tiempo de la gracia. Dice ahí en Mateo capítulo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces se fijan que hay dos hasta. Está el hasta. Ellos siguieron haciendo hasta que Moisés entró al arca. ¿Qué marca ese hasta? Ese marcó el fin del tiempo de gracia para los antediluvianos. Entró Moisés al arca, se cerró el arca, la puerta, y ya no pudieron ser salvos. Pero ellos no supieron
que el fin de ellos había llegado hasta que vino el diluvio, 7 días más tarde. Así que eso representa el fin del tiempo de gracia y el fin del mundo. Hay un tiempo que separa. Entonces, igual va a ser con el pueblo de Dios. Cuando se acaba el juicio investigador en el cielo, ese es el primer hasta. Se acabó la gracia. Cristo cesa de interceder, se cierra la puerta de la gracia, nadie más puede ser salvo, ni nadie más puede perderse. Y luego comienza el tiempo de gran angustia, cuando comienzan a caer las plagas. Y el segundo hasta es la segunda venida de Jesús. Segunda venida de Cristo representa el fin del mundo. Ahí el mundo se va a dar cuenta que están perdidos. Mientras el mundo no se va a dar cuenta de que se cerró la gracia. Van a venir las plagas, le van a echar la culpa al pueblo de Dios, que por nosotros es que el mundo está sufriendo tanto, entonces va a venir el enforzamiento de la pena de muerte. Hay una pena de muerte que se pasa antes, pero no va a ser enforzada, va a ser partemente enforzada porque van a haber muchos mártires. Pero eventualmente viene el decreto universal de destrucción. Eso ocurre después del cierre de la gracia, cuando se pone un día y una hora, cuando todos los hijos de Dios serán destruidos. Y ese va a ser el momento cuando el pueblo de Dios va a ser liberado. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis 18. Entonces, el asunto del cierre de la gracia, eso es teología adventista basada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el Espíritu de Profecía. Los que andan enseñando que eso no es verdad, que el Señor Jesús va a seguir intercediendo hasta que Cristo venga, no entienden la teología adventista. Han tomado del vino de Babilonia, se han embriagado con las enseñanzas evangélicas protestantes, porque ellos no entienden esas cosas. Dios nos ha dado luz a nosotros como pueblo de Dios para que sepamos dónde nos encontramos, para que sepamos con claridad lo que viene sobre nosotros y podamos enseñarle al mundo. Ahora, si tomamos el vino de Babilonia y comenzamos a enseñar como ellos enseñan, entonces no tenemos punto nosotros de existir como iglesia. La única razón por la cual nosotros existimos es para llevar la luz que Dios nos ha dado a aquellos que no la tienen. Muy bien, oí otra voz del cielo que se decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es durante este tiempo también que se forman los 144.000. Ese es el tiempo durante el cual los 144.000 son formados, porque es el tiempo del sellamiento. El sellamiento comienza cuando comienza el juicio de los vivos. ¿Y el juicio de los vivos cuándo va a ocurrir? Bueno, no tenemos algo que marque directamente, pero se cree que el juicio de los vivos comienza con el inicio de la ley dominical. Alrededor de ese tiempo, puede que no sea en conjunto, pero eso es lo que marca. Sabemos que el juicio de los vivos, el sellamiento, es la experiencia del derramamiento de la lluvia tardía. Así que es alrededor de todo, va corriendo en conjunto, son eventos que van pasando muy rápidamente, casi no hay cronología entre esto, que esto viene aquí, acá y acá y acá. Vamos a esperar y ver cómo ocurre. Pero es durante ese tiempo que ocurre el sellamiento. Ahora, el pueblo de Dios, todo va a ser sellado. Unos van a morir como mártires, otros van a ser escogidos para los 144.000. Pero todo el pueblo vivo va a recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios es la experiencia de ser obedientes a, al sábado, cuando la ley dominical sea universal, ahí se manifiesta el pueblo sellado. No son tan solo los 144.000 que ocurren, que pasan por esa experiencia, pero a los 144.000 se los identifica como los sellados porque ellos son los que permanecen vivos. Pero todo el pueblo de Dios ha de tener la misma experiencia para ser fieles en aquellos momentos. Qué lindo, ¿no? Qué momentos más maravillosos y estamos a la vuelta de la esquina. Muy bien, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Entonces, esta voz es la fuerte proclamación del pueblo, del mensaje del cuarto ángel.
Es otra voz. Se le da ímpetu, más ímpetu a la proclamación del mensaje de los tres ángeles para que el pueblo que está en Babilonia salga de ella. Este es un pueblo que a pesar que están en Babilonia no han sido embriagados con el vino del furor de la fornicación. Interesante, ¿no? Y a ellos se los identifica que no fueron contaminados con mujeres. Muchos de los que salen de Babilonia van a llegar a ser parte de los 144.000. Ellos no fueron contaminados con las mujeres. Entonces, lo que anda buscando Satanás es embriagarnos con las enseñanzas, las prácticas de Babilonia, los estilos de vida, la alimentación, como lo vemos en Daniel capítulo 1, para que nosotros no podamos recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, y así nos perdamos. Recuerden que entre las entre las vírgenes hay dos tipos de vírgenes. Están todas durmiendo, pero hay dos tipos de vírgenes. Mateo capítulo 25. Están las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas. Dice, entonces, el capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Vírgenes quiere decir que tienen una fe pura. Sus creencias son puras. Entonces, estas 10 vírgenes tienen creencias puras. Estas 10 vírgenes no representan a Babilonia. Estas 10 vírgenes representan al pueblo de Dios. Tienen una fe pura. Pero dice, 5 de ellas eran prudentes o sabias y 5 insensatas. ¿Qué marca la diferencia? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todas tienen la palabra de Dios, todos tienen el conocimiento de la verdad, pero unas tienen el Espíritu Santo, otras no tienen el Espíritu Santo. Unas han experimentado la gracia de Dios, el aceite, que las ha transformado, y a pesar que están durmiendo. ¿Por qué están durmiendo? Porque no tienen la experiencia apostólica, no tienen la experiencia de la fe apostólica. Han perdido aquella experiencia maravillosa de una fe, de la experiencia que tuvieron los apóstoles maravillosa, ah, con la lluvia, con el derramamiento del Pentecostés. Esa fe poderosa, refulgente. Eso aún ellos no lo tienen, a pesar de que tienen una fe pura, han perdido esa experiencia. Entonces, las insensatas a pesar de que tienen una fe pura, ellas no tienen el poder del Espíritu Santo que las ha llevado a una transformación. Ellas tienen una experiencia que tienen confianza propia. Ellas miran y dicen, no va a haber una tardanza, por lo tanto no necesitamos aceite. Las sabias se han sometido a la voluntad de Dios y confían en Él y hacen preparación en caso que haya una tardanza, porque el Señor habló de una tardanza. Y entonces se preparan con aceite. Se ve el carácter, unas tienen carácter en la imagen de Jesús, otras no. Y cuando llega la crisis, cuando llega la hora de despertarse, cuando viene la voz que proclama, he aquí el novio salido a recibirle a la medianoche, a la hora más oscura. ¿Se fijan? El mundo está rodeado en oscuridad. Dice, aquí viene el esposo salido a recibirle. Ese es el cuarto ángel, el despertar. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, viene un revivamiento, las vírgenes se levantan y arreglaron sus lámparas. Vuelven a estudiar las Sagradas Escrituras, a ver la verdad. Viene un despertar del estudio y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
no tienen una experiencia, no han desarrollado una experiencia con Cristo, no están fundadas en la realidad de obedecer y vivir lo que la Biblia dice y encuentran que la luz que tenían se está apagando. En el momento del reavivamiento ellas se encuentran vacías, se encuentran que no tienen la experiencia y vienen a donde las sabias y las sabias no le pueden compartir su aceite porque el aceite representa una relación viva con el Espíritu Santo que ha desarrollado una experiencia, ha desarrollado un carácter, ha desarrollado obediencia, entrega, sumisión, amor. Eso no se puede entregar, eso no es algo que yo puedo darle a otra persona, eso es personal. Y entonces las cinco insensatas, mire lo que dice la sabia, le dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Se cierra la gracia. Eso no es el advenimiento de Cristo, ese es el cierre de la gracia. ¿Y qué ocurre? Las otras se fueron a comprar el aceite, fueron a buscar una experiencia, a buscar Espíritu Santo. ¿A dónde? Bueno, recuérdense que en la misma hora hay un reavivamiento falso y gran parte del pueblo de Dios va a ir a buscar una experiencia, van a encontrar un reavivamiento, van a ser llenas de un espíritu, pero no es un espíritu que Cristo reconoce. Cuando ellas vuelven a golpear la puerta, el Señor sale y le dice, no os conozco. ¿Se fijan que la puerta se cerró a la boda? No puede entrar nadie más. Ahí viene el cierre de la gracia. Pueblo de Dios ha sido sellado, el pueblo de Dios que tuvo una experiencia real con Cristo, en el pueblo de Dios que es lleno del Espíritu Santo, un pueblo de Dios que desarrolló la imagen de Jesús. Ellos entran con Cristo a la boda, se cierra la puerta y las otras no pueden entrar, el cierre de la gracia. ¿Qué marca la diferencia entre las prudentes y las imprudentes? Unas tenían una religión teorética, creían en la misma verdad, pero para ellos la verdad era una teoría. No era algo que se vivía, no era algo que se obedecía, no era algo que se practicaba, no era algo que nos llevaba a una sumisión, a la investigación, a una entrega total, a amar a Cristo con todo el corazón. Simplemente era algo que conocíamos. Se llevaba la Biblia, se llevaba la lámpara que representa la palabra de Dios como un amuleto, pues. Pero cuando llega la crisis, la hora más oscura del mundo, entonces a esa hora viene el reavivamiento, pero las insensatas se dan cuenta que ellas no tienen la experiencia y van a ser engañadas por el falso reavivamiento y por supuesto van a recibir la marca de la bestia. Se van a seguir creyendo pueblo de Dios porque vienen a golpear a la puerta y le dicen, Señor, Señor. Y el Señor le dice, nunca os conocí. Qué terrible, ¿no? Nunca desarrollaron una vida íntima de amor con Jesús. Por eso les dice, nunca os conocí. El conocer es tener una vida de experiencia con Jesús, en la cual le amamos, caminamos con Él en obediencia, en sumisión, en entrega, para que Él se revele en nosotros, una vida de total confianza en Él, no en nosotros. Entonces, tristemente, nosotros vemos al pueblo adventista hoy, el pueblo adventista en gran mayoría es fatuo. Vamos a la iglesia, guardamos un día, pagamos los diezmos, pero no hay una religión viva, no hay una religión de entrega total, de obediencia. Y tristemente muchos líderes y pastores andan enseñando de que no es necesario, de que no es necesario vencer, que no es necesario obedecer, que Cristo Jesús cuando venga nos da todas esas cosas. Va a ser demasiado tarde. Le están enseñando al pueblo a ser fatuo, a tener una falsa esperanza, tener una falsa sentido de seguridad. Oh, no, cree en Jesús, sigue pecando, pero cree en Jesús y estás bien, no hay problema. Falso sentido de seguridad. Apocalipsis 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué va a ser castigada Babilonia? Por sus pecados. Entonces, ¿cómo puede ser de que el pueblo de Dios siga pecando y Dios no lo castigue? Es exactamente lo mismo.
Salid de ella, pueblo mío. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 10. Miren lo que dijo, lo que dijo el Señor. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el propósito de Dios. Dios siempre ha tenido una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia que Dios ha llamado y le ha dado los oráculos, como dice el apóstol Pablo, de la verdad, los oráculos de Dios. En el Antiguo Testamento los podemos seguir. Antes del diluvio eran los patriarcas, los 10 patriarcas, el pueblo de Dios que viene de Set, la línea de Set. Luego del diluvio es Noé, es Sem, la línea de Sem, Abraham. Después de Abraham viene Israel, viene Isaac, Jacob, de ahí vienen las 12 tribus, Israel, Israel es llamado, Dios le otorga sus oráculos y siguen, le otorga todo el conocimiento de la verdad. Israel cae, es rechazado en el año 34, pero se levanta la iglesia cristiana y la iglesia cristiana toma a Israel, toma el lugar de Israel y Dios le otorga todas las verdades, todo lo necesario para iluminar el mundo. Y así lo seguimos. Después la mujer en el desierto, escondida, perseguida. Al fin de la historia de la Edad Media, se levanta el remanente, la iglesia adventista, Dios le otorga, es la iglesia visible. Por eso tenemos tanta verdad, porque nosotros somos la iglesia visible. Pero la iglesia invisible también la vemos en la Biblia. La iglesia invisible, por ejemplo, en los días de Abraham, Melquisedec no era parte del pueblo de Dios, pero era pueblo de Dios. El yerno de Moisés, Jetro, él no era parte de Israel, pero era pueblo de Dios. Balaam, él mismo era un profeta de Dios, pero no ministrando en Israel, pero por amor a los dineros dejó de ser profeta de Dios, pero era profeta de Dios, testificando al mundo uh, por Dios, pero no era parte de Israel. Cuando Cristo viene, encontramos a Rahab la ramera, a pesar de que era ramera, ella tenía fe en Dios. Y así, alrededor de todo el mundo, cuando Cristo nace, los tres reyes magos, los sabios que vinieron a encontrarse, parte de la iglesia invisible, los que son de otro redil, ovejas de otro redil. Alrededor de todo el mundo, en todas las filosofías, religiones, Dios tiene hijos verdaderos. Qué lindo, ¿no? Nos vamos a encontrar con ellos en el cielo y ellos cuando lleguen al cielo le van a preguntar a Jesús, ¿qué son esas marcas que tienes en tus manos? No sabían de la muerte de Jesús, pero van a estar en el cielo porque a pesar de su ignorancia, ellos amaban al Señor con todo su corazón de acuerdo a la luz que tenían. Y llega la hora entonces, al fin de la historia del mundo, es nuestro privilegio llamar a aquel redil de Babilonia antes que se acabe la gracia y que salgan y Dios va a tener un redil y va a haber un pastor. Qué lindo, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pastor, Dígame. justamente para comentar digamos, quisiera leer esta pequeña cita que justamente es del espíritu de profecía, palabras de vida del gran maestro, que justamente nos deja entrever todo lo que usted nos está hablando. Y yo creo que cuando ya lo hemos charlado, cuando preguntamos, tal como usted lo ha explicado hoy, que hoy en día se ha olvidado, se ha dejado de dar ese mensaje de la verdad presente. Y encontré esta porción de palabras de vida del gran maestro donde dice así, es cortito: cuando el fruto fuere producido, coma, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amén. Y justamente usted lo mencionó el miércoles pasado.
esto, pues que el carácter de Cristo tendrá que ser perfectamente reproducido en su pueblo. Y es Amén. esto lo que ahora no se predica y se trata de evitar de que se predique. Pero que eso... Claro, claro que sí. Es una cita muy linda esa, ¿no? Y está ese tipo de citas se encuentran diseminadas por todo el espíritu de profecía. Así es el llamado. Nosotros hemos sido llamados a vivir en el tiempo de la siega, cuando el fruto ha de ser cosechado porque ha madurado. Entonces, si estamos viviendo, el Señor desea reproducirse en nosotros, su carácter ha de reproducirse en nosotros. Ese debe ser el sueño de todo adventista, poner todas nuestras energías para cooperar con Dios en la transformación de nuestras vidas y que lleguemos a ser como Jesús. Y es Marcelo, triste. ¿tienes? Sí, Oh, perdón, sí, perdón, con esto, Oscar. sí, con esto cierro. Es triste que realmente cuando uno conversa con, en este caso, con los líderes de alto rango, salgan con este argumento, porque justamente por esto yo fui interpelado justamente por este tema. Y me decía este líder, pues, de alta jerarquía, que no vamos, que Cristo no está, me dijo así, Cristo no está esperando que reflejemos su carácter para Él venir. Eso no es bíblico, me dijo. Eso no va a suceder, me dijo, que tenemos que reflejar el carácter de Cristo para que Él venga. Eso no es así. Y me lo decía, pero le dije, bueno, no quiero realmente entrar en discusión, le dije, pero yo le creo más a Dios que lo que usted me está diciendo. Y Claro, es triste. esa es la posición que hemos de tener como pueblo. Un escrito está. El escrito está, es la autoridad máxima. No importa que los líderes se pongan rojos en la cara tratando de decir lo opuesto. Si la Biblia y el espíritu de profecía lo enseñan, para mí es suficiente. No necesito más argumento. Marcelo. Ok, bueno, como que tengo varias dudas, pero voy a tratar de hacerla cortita. Después de promulgar la ley dominical, que ahí básicamente se dice que tenemos que huir de las ciudades y que ya hemos hablado acá que es el último llamado al pueblo adventista a salir justamente de las ciudades. ¿Va a haber más predicación o a partir de ahí ya listo, cesó la predicación completamente? Ahí viene la predicación fuerte. Se sale de las ciudades, vamos a orar, vamos a trabajar las ciudades de afuera, dice la hermana de White. Entonces ahí viene, durante esa época, al que viene también el derramamiento de la lluvia tardía, ha ocurrido, está ocurriendo, así que hay varias cosas que yo digo que van ocurriendo en conjunto rápidamente y viene la gran predicación del Evangelio. Ah, o sea, no es que sale la ley dominical y al poquito tiempo se cierra la gracia, digamos, podrían pasar años tranquilamente. No años. No sabemos exactamente cuál es el tiempo, desde que se da la ley dominical hasta que se cierra la gracia, no sabemos el tiempo, pero no son años, no es un periodo corto. La hermana White dice que la tierra va a ser iluminada, pero rápidamente. Ok. Y eso ya implicaría que el fuerte pregón o, digamos, el derramamiento de la lluvia tardía tendría que ser poquito antes o poquito después de la ley dominical. El derramamiento de la lluvia tardía comienza antes de la ley dominical, es lo que yo entiendo. Comienza antes de la ley dominical y viene como respuesta al derramamiento de la lluvia tardía, la ley dominical y toda aquella presión que viene sobre el pueblo de Dios. Ok, entonces tendría que ser durante lo que llama Elena White del tiempo de angustia previo, mientras es Claro, perseguida o la lo que iglesia. nosotros llamamos el tiempo de angustia previa. Ahí Ok. con la ley dominical comienza el tiempo de angustia previo. Ajá. Bueno, o sea, no es que hay una pequeña persecución, digamos, y la ley dominical ya es como parte del clímax de esa persecución antes No, del no, cierre de la gracia. es la ley dominical que trae la persecución. Ah, ok. Bien. Y bueno, segunda duda. Hay una parte en Mateo 24 donde Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero él da todo la sucesión de eventos que son eventos incluso que no se han cumplido todavía.
¿A qué se refiere ahí con esta generación? La generación que vea todos esos eventos cumpliéndose es la generación que va a ver venir a Cristo. Claro, pero él dijo a sus discípulos eso de no pasará a esta generación. Claro, pero en el contexto de los eventos del fin. Ah, ok. Entonces, esta generación se está refiriendo a la generación que viva y que vea todos los cumplimientos de todas las señales del tiempo que Cristo dio, es la generación que va a ver venir a Cristo. Ok. Pregunto por las dudas por una interpretación que había escuchado una vez de esto, que decía que una generación en la Biblia eran 40 años, que Jesús predicó eso más o menos en el año 31, 40 años después era el 71 y en el 70 fue destruido Jerusalén. Entonces esa interpretación sería incorrecta, ¿verdad? Bueno, Mateo 24 tiene, tiene, es una de las profecías excepcionales de la Biblia en que tiene varias aplicaciones. Tiene una aplicación al tiempo de los apóstoles con la destrucción de Jerusalén, luego tiene una aplicación a la época medieval y luego tiene la aplicación a nuestro tiempo. Entonces, claro, la generación en la cual escucharon la palabra de Cristo en cuanto a la destrucción de Jerusalén y todo eso se cumplió literalmente. Pero para nosotros tiene el cumplimiento supremo esa profecía en el cual la generación que esté viva, cuando todo esté ocurriendo, va a ser la generación que va a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ok. Bien, último consulta. A la luz de todo esto, digamos, pensando en que la ley dominical es la que trae la verdadera persecución, y ahí es cuando se da la predicación fuerte, digamos, y la persecución fuerte. No tenemos nosotros manera de distinguir cuándo es que se cierra la gracia. Bueno, no, el tiempo exacto del cierre de la gracia no vamos a poder determinarlo, pero vamos a saber que se cerró la gracia por varias cosas. Uno, el derramamiento de las plagas. Lo otro, porque el poder para la predicación se va a ver terminado. Ya no vamos a poder predicar la palabra de Dios, se va a ver culminado. Vamos a saber que el tiempo de la gracia está cerca por la muerte de muchos de nuestros hermanos por persecución, van a morir como mártires. Entonces, incluso el asunto de la ley dominical ya nos dice que el cierre de la gracia está muy cerca. Ok. Bueno, gracias. Esas son todas mis preguntas por ahora. De nada. Entonces, oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por permitirnos el estudio que tuvimos y darnos, Señor, vislumbres de lo que viene, de la maravillosa manifestación de tu gloria en el mundo, Señor, a través de tu pueblo. Qué momentos maravillosos. Nosotros queremos ser parte de ese movimiento, Señor. Escogemos hoy serte fieles, permitir que tú hagas la obra de transformación en nuestras vidas, no importa lo que cueste, Señor. Llévala a cabo, para que tengas un pueblo que refulgirá con tu imagen, Señor, y te dará gloria con una vida como Jesús. Oh, Señor, cuánto anhelamos que eso sea verdad de nuestras vidas. Haz que en nuestra vida no excusemos el pecado, defectos de carácter, sino que los sometamos todo a ti, obtengamos la victoria a través de la fe en Cristo Jesús y que podamos, Señor, caminar contigo para que tu imagen se refleje en nosotros. Gracias, Padre. Te suplicamos, Padre, que nos des el poder para la predicación del Evangelio. Danos, Señor, el poder que necesitamos para contarle a todos los que se crucen por delante que el fin de todas las cosas viene, Señor. Y que así, Padre, tengamos el gozo de rescatar a muchos que hoy no te conocen de la oscuridad, Señor, y del temor y de perderse, y que lleguen a amar a Jesús, Padre. Haznos un pueblo vivo, un pueblo, Señor, que refulja donde quiera que estemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos, hermanos. Muchas Gracias, gracias pastor. a todos. Dios les Dios los Bendiciones bendiga. para todos. Chao, chao. 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 Bye, Cuñi. Gracias, Chao, pastor. gracias, Cuñi. Chao.